Muchas veces cuando miramos las circunstancias, a veces no encontramos la forma de avanzar. A veces que nos podemos preguntar cómo vamos a alcanzar nuestros sueños, cómo podremos llegar a ser dueños en lugar de rentar. ¿Alguien está por acá? Quiero hacerlo muy práctico, quiero bajar la enseñanza muy práctica a lo que vivimos en el día a día. ¿Cómo podremos dejar una herencia a nuestros nietos, como dice la palabra de Dios? ¿Cómo podremos llegar a hacer todo esto que la palabra de Dios habla acerca de nosotros en lo natural? Muchas veces es difícil poder verlo, pero cuando llegamos al final de nuestros recursos es cuando Dios interviene. Amén. La palabra de Dios vemos una y otra vez que Él hace corrientes, ríos en el desierto. Él toma 5 panes y 2 peces y los multiplica para alimentar a miles. La palabra de Dios también nos enseña cómo Pedro, en un momento de su vida, Jesús le dijo: ve y pesca. ¿Sabe? La pesca era la actividad comercial de Pedro. Le dijo: ve y cumple con tus responsabilidades, ve y cumple con tu trabajo, ve y pesca. Y el primer pez que saques va a traer una moneda de plata dentro. Y esa moneda de plata que traía el pez dentro fue suficiente para pagar los impuestos de Pedro y para pagar los impuestos de Jesús, y fue suficiente para cubrir las necesidades que Pedro tenía en ese momento y las necesidades también del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús con todo esto? La única enseñanza que vemos en medio de todo esto es que, diga conmigo, provisión sobrenatural. ¿Sabe? 5 panes y 2 peces no pueden alimentar a miles, pero provisión sobrenatural de Dios lo puede hacer posible. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Dios no está limitado a lo que no tenemos. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas, cuándo lo necesitas, y sabe cómo hacértelo llegar. Yo no sé si entendió esto. Dios sabe exactamente cómo hacerte llegar lo que tú estás necesitando en el momento correcto que tú lo estás necesitando. Nuestro Dios no es un Dios de apenas lo suficiente. No, nuestro Dios es un Dios de abundancia. Así es nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que yo prestaré y no pediré prestado. Dice la palabra de Dios: mi copa está rebosando. Dice la palabra de Dios que cuando honro a Dios con mis bienes, Él abre las ventanas de los cielos, Él derrama bendición hasta que sobre, hasta que abunde, de tal forma que no lo pueda yo contener. Así es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros creemos, un Dios lindo. Dígale al que está a un lado suyo: antes de prosperar, tienes que prosperar en tu mente primero. ¿Sí? Primero tenemos que prosperar en nuestra mente antes de prosperar en nuestras circunstancias externas. Dígale que está a un lado suyo: tienes que darle permiso a Dios de que te bendiga. Dígale: tienes que darle permiso a Dios de que te bendiga. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que Dios las quiere bendecir grandemente, pero dentro de su mente tienen un bloqueo, en su corazón hay un bloqueo y dice: yo no lo merezco. Santo. Quizás el otro hermano que tiene más tiempo en la iglesia merece eso. Dígale que está a un lado suyo: tienes que darle permiso a Dios de bendecirte. Sí, nosotros tenemos que darle permiso a Dios de bendecirnos. Nuestro trabajo no es nuestra fuente de provisión. Tu negocio no es tu fuente de provisión. Tu jefe no es tu fuente de provisión. La empresa donde trabajas no es tu fuente de provisión. Tus padres no es tu fuente de bendición. Tus hijos no son tu fuente de bendición. Dios es tu fuente de bendición. Dígalo conmigo: Dios es mi fuente. Dígalo fuerte: Dios es mi fuente. Dios es la fuente de mi bendición. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Con eso estoy cerrando acá la introducción. Con eso quería yo introducir. Dios es nuestra fuente. No es la economía, no es que si el dólar sube, que si el dólar baja, que si las criptos. No. Dios es mi fuente. Amén. Sí, Dios es nuestra fuente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 35, versículo 27. Salmo 35, versículo 27 dice así: sea exaltado Jehová, que se deleita en la prosperidad. La versión que yo traigo aquí dice: la prosperidad de sus siervos.
Salmo 35, 27. ¿Estamos mal por ahí? A lo mejor, si yo traigo mal la cita, ayúdenme a buscarla por ahí. Sea exaltado Jehová, que se deleite en la prosperidad de sus hijos. Eso es poderoso. En la prosperidad, tal vez es el 28, ¿será? Que se deleite en la prosperidad, sea exaltado Jehová. Se supone que nosotros debemos de saber que Dios se deleite en la prosperidad de sus hijos. Muchas veces Dios quiere traer bendición a nuestra vida. Dios quiere traer un aumento sobrenatural sobre nosotros, pero fíjese lo que le voy a decir. Usted y yo podemos cancelarlo con una boca negativa. Ouch. Sí, a veces lo podemos cancelar con una boca negativa. Dice la palabra de Dios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sí, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y quien la ama, o en otras palabras más modernas, lo que hablamos será lo que comemos, será lo que disfrutemos, será lo que vamos a tener en nuestra vida. Entonces, aunque Dios desee prosperar nuestra vida, desee prosperar su trabajo, desee prosperar la obra de sus manos, muchas veces nosotros cancelamos la provisión de Dios con nuestra boca o con nuestras palabras negativas. Muchas veces cometemos el error de cancelar nuestro aumento, cometemos el error de cancelar nuestro incremento, nuestra provisión de Dios, por hablar miedo, por hablar temor, por hablar limitación. Es que yo tengo miedo. ¿Qué es lo que va a suceder? El dólar está bajando. ¿Qué es lo que va a pasar? Dicen que viene otra crisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé cómo nos va a ir. No, yo no quiero tener hijos. ¿Por qué los voy a traer a un mundo donde el temor, el miedo? Y entonces Dios tiene una provisión para tu vida. Dios tiene su bendición que va a venir desde los cielos. Pero a veces nosotros hablamos temor, hablamos limitación, hablamos miedo. Es que esto no lo podría hacer yo. No me puedo dar la oportunidad de soñar el sueño de Dios porque yo no tengo esa capacidad. No me puedo dar la oportunidad de creerle a Dios que Dios va a hacer maravillas, porque eso no, en mi familia nadie ha tenido casa propia, Pastor David. Yo no puedo creer que Dios me va a dar. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que construyas casas, que construyas edificios, que plantes jardines. ¿Sabes? La palabra de Dios nos da instrucciones, y nosotros dices, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Esas promesas será para otra persona. Y dice, eso es para mí. Sí, Dios lo puede hacer contigo, porque si la palabra de Dios lo dijo, nosotros tenemos que creerlo. ¿Me estoy explicando por acá? ¿O ya los perdí por acá? Estamos acá todavía esta mañana. Sí, nosotros tenemos que creer lo que Dios nos ha dicho que hablemos. Tenemos que ponernos de acuerdo con el cielo. Dígale que está a un lado suyo, ponte de acuerdo con el cielo. Sí, ponte de acuerdo. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que estamos esperando. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo con el cielo. Tenemos que hablar fe, tenemos que hablar las promesas de Dios, tenemos que hablar el plan de Dios a nuestra vida. Salmo 35, 27, o la cita, no sé exactamente si yo me equivoqué con el versículo, pero dice: sea exaltado Jehová, que se deleita en la prosperidad de sus hijos. Dígalo conmigo: sea exaltado Jehová. Dígalo, que se deleita en la prosperidad de sus hijos. Dígalo fuerte: se deleita en la prosperidad de sus hijos. Dígalo más fuerte: se deleita en la prosperidad de sus hijos. Se supone que debemos decir: Dios se deleita en prosperarme. Yo no sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Dios se deleita en bendecir a sus hijos. Dios se deleita. Dios, sabe, no es para Dios una carga bendecirnos. No es para Dios un peso derramar su bendición sobre nosotros. Al contrario, la palabra de Dios dice que Dios se deleita en la prosperidad de sus hijos. Alguien levante su mano derecha acá y diga: Padre, vamos, dígalo con fe: Padre, gracias por prosperarme. Puede que no vea cómo va a suceder, pero sé que tú tienes la provisión sobrenatural, tienes el aumento sobrenatural. Sé que tú no estás limitado
por lo que a mí me limita. Gracias, Dios, porque tú te deleitas en prosperarme en el nombre de Jesús. Amén. Y denle un aplauso a Dios. Mire, ya lo tenemos por acá. Dice, sea exaltado Jehová, que se deleita en la prosperidad. La versión que yo traigo dice en la prosperidad de sus hijos. En la prosperidad de sus hijos. ¿Sabe? Dios se deleita. Señor, ¿te deleitas en prosperarme? No te limites, Señor, deleítate todo lo que quieras. ¿Cuántos te están entendiendo lo que le quiero decir el día de hoy? Es lo que dice la palabra del Señor. Sea exaltado Jehová, que se deleita en la prosperidad de sus hijos. ¿Sabe? Pero hay algunos principios que nosotros tenemos que llevar a cabo. Diga conmigo, voy a poner a Dios primero. Sí, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, algo sucede en el mundo sobrenatural. Vamos a ver Lucas capítulo 5. Usted puede estudiar todo el capítulo en su casa, pero vamos a ver versículo 4, 5 y 6. Lucas 5, 4, 5 y 6, y tiene una verdad extraordinaria. Lucas 5, ahorita voy a tocar solamente brevemente los puntos de Lucas. Por la tarde vamos a desmenuzar todo lo que es Lucas 5 y el tema va a estar enfocado en eso. Vamos a estar hablando de bendiciones que rompen redes en la tarde. Y ahorita vamos a tocar parte, porque quiero dar toda la enseñanza. Pero Lucas capítulo 5, vemos a Jesús que está enseñando frente a una gran multitud que se está acercando a Él. Y en medio de esta enseñanza, Jesús le pide su barca a Pedro y le dice, Pedro, ¿puedo usar tu barca para poder seguir enseñando? Y entonces un milagro extraordinario sucedió. Vamos a verlo, Lucas capítulo 5, versículo 4, 5 y 6. Dice, cuando terminó de hablar, está hablando de Jesús, cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, diga conmigo, mas en tu palabra, dice, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué dice? Se rompía. Seguramente Pedro pensó, sabe, Pedro era pescador de profesión, era un pescador profesional. Desde pequeño estaba en el negocio, desde pequeño estaba en el comercio de ir a pescar los peces por la noche, porque en la noche, usted tiene que saber esto, en la noche es cuando los peces están más en la flota, en la superficie, porque de día los rayos del sol calientan las aguas y entonces los peces buscan la temperatura con la que ellos pueden desenvolverse mejor, ¿verdad? Entonces en la noche, cuando los rayos del sol ya no están produciendo ese calor en las aguas de encima, por decirlo de alguna manera, entonces los peces pueden subir un poco más y entonces los pescadores por eso trabajan de noche, van de noche, pescan de madrugada, porque es el momento donde los peces están en el mejor posición, en el mejor momento para poderlos pescar. Pero Pedro había trabajado toda la noche y no había pescado nada, y cuando ya salió el sol, que ya empezó a calentar los rayos del sol sobre las aguas, Pedro dijo, ya empezó a salir el sol, ya no tiene caso seguir trabajando, vamos a limpiar nuestras redes y vámonos a descansar a casa. Pero en eso Jesús estaba por ahí enseñando muy de mañana, vio a Pedro, le dijo, préstame tu barca. Cuando terminó de enseñar le dijo, boga mar adentro. Y Pedro pudo haber pensado, ay Señor, yo soy un pescador profesional. Y tú, Señor, eres un rabí y eres extraordinario, eres un rabí extraordinario. Señor, pero si alguien sabe de peces soy yo. ¿Sí me estoy explicando por acá? Y no es congruente lo que tú me estás diciendo. No es congruente la orden que tú me estás dando. Sin embargo, en medio de todo esto, Pedro optó por obedecer la palabra de Dios. Optó por obedecer y echó sus redes a un lado, y la pesca fue abrumante. Diga conmigo, abrumante. De tal forma que las redes empezaron a romperse y Pedro tuvo que hablarle a sus otros compañeros que también estaban lavando la red y dijeron, ayúdame. Y entonces la bendición era tan grande que sus redes se empezaron a romper y tuvieron que compartirla
con alguien más. Dígale que está a un lado suyo, eso es lo que viene para ti. Sí, dígale, eso es lo que viene para tu vida. Profetícele al que está a un lado suyo, dígale, eso es lo que viene para tu vida. Sabe, Dios controla los peces. ¿Sí? Pedro sabía navegar en el mar, pero Dios era el dueño del mar. ¿Sí me estoy explicando por acá? Dios controla los peces. Dios sabe dónde está tu provisión y sabe cómo hacer para que llegue a tus manos. Dios sabe dónde está tu provisión. Tal vez Dios vaya a hacer algo que no tenga sentido para ti. Tal vez Dios vaya a hacer algo que no concuerde con tu formación que has tenido en todos estos tiempos para prosperar y para proveer a tu casa, a tu familia. Pero Dios va a hacer que la provisión llegue a tus manos. Pedro le permitió a Jesús tomar su barca. ¿Sabe? La barca de Pedro era su trabajo, era su negocio, era su fuente de ingresos. Pedro entregó sus recursos a Jesús. Diga conmigo, fue generoso. ¿Sí? Entregó sus recursos a la disposición de Jesús y él fue generoso. Este fue un símbolo de poner a Dios primero. ¿Sí? Pedro puso a Dios primero en su trabajo. Pedro puso a Dios primero en su negocio. Pedro puso a Dios primero en sus recursos. Pedro puso a Dios primero. Andaba cansado. Quizás la prioridad de Pedro en ese momento era encontrar la excusa perfecta para decirle a su esposa por qué no trajo alimento a la casa. Quizás la prioridad de Pedro era llegar a descansar antes de volverse a levantar a pescar en la noche. Quizás la prioridad de Pedro, la de muchos de nosotros, era otra. Pero cuando Dios le pidió su barca, Pedro, en medio de todo eso que él traía cargando emocionalmente, ¿sabe lo que es trabajar toda la noche y no ver los resultados? ¿Sabe lo que es trabajar y que el cliente al final le diga, te puedo pagar en 15 días? ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Te desgastaste, te esforzaste y el pago va a llegar dentro de 30 días. Eso no solamente es desgaste físico, eso es desgaste mental, eso es desgaste emocional. Así estaba Pedro toda la noche. Estaba él, traía a sus trabajadores, tenía que pagarle a los trabajadores, no tenía peces para pagar a los trabajadores, no tenía con qué llevar al mercado e ir a vender. Eso es desgaste emocional. Pero en medio de todo eso, en medio de todo ese trabajo, Pedro puso a Dios en primer lugar. Digo, Señor, tú estás por arriba de mis necesidades emocionales, tú estás por encima de mi cansancio físico, tú estás por encima de esta... no puedo llamarle fracaso total, pero sí esta frustración que estoy sintiendo dentro. Señor, a ti te voy a poner por primer lugar. Te voy a poner, yo voy a ser generoso contigo en medio de todo eso y voy a poner mi barca a tu disposición. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, algo poderoso. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Fíjate que no tiene pila. Sí. Y con las primicias de todos tus frutos. Dice, y serán llenos. Wow. Dice, honra a Jehová con tus bienes y ponlo en primer lugar, y con las primicias de todos tus frutos. Dice, y serán llenos. Esa es la promesa de Dios. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, tu bendición estará en abundancia, tu bendición estará rebosante. ¿Sabes? Si queremos la provisión de Dios sobrenatural, tenemos que entender algo, tenemos que ser dadores y generosos. ¿Alguien está acá esta tarde todavía? O ya los perdí por acá. Diga conmigo, yo voy a ser generoso, yo voy a ser dador. ¿Sabe? Hay un misterio en el dar. Dice también la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Es mejor compartir. Y hay algo que sucede. Aquellas personas que dan, algo activan en lo sobrenatural, que siempre tienen la capacidad de seguir recibiendo. Gracias, mamá.
Siempre tienen la capacidad de seguir recibiendo. Y dices, pero están compartiendo, están dando al necesitado, están proveyendo. Y siempre hay un fluir que les permite seguir dando. ¿Sabe dónde explica eso la palabra de Dios? Dios da semilla al que siembra y pan al que se lo va a comer. Es decir, si nosotros somos personas que siembran, siempre usted va a tener una semilla en su mano. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Pero el día que yo digo, Señor, voy a retener, si Isaac, el versículo que vimos en Génesis, Señor, en medio de la hambruna no voy a sembrar. En medio de la hambruna, porque el pensamiento del ser humano y del sistema de este mundo es, si doy tengo menos. Pero el sistema de Dios, el pensamiento del reino de Dios es, si das vas a tener rebosante y en abundancia. Si nosotros damos semilla, vamos a recibir más semillas para seguir dando más. Entonces así es la palabra del Señor. Si Isaac en medio de la crisis, en medio de la hambruna hubiera dejado de sembrar, Dios hubiera cortado su mano o hubiera cortado el flujo de bendición, porque Dios da semilla al que la siembra. Y muchas veces el error de nosotros como seres humanos es que en medio del hambre decimos, es que si doy la semilla me quedo sin nada, mejor me como la semilla. Y la semilla no nos sacia, ni tampoco nos va a dar el fruto que nos daría si la sembrásemos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Dios da semilla al que siembra. Nunca escondas tu mano de dar cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Nunca escondas tu mano de sembrar cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Si tienes la oportunidad de ayudar a un hermano de sangre, si tienes la oportunidad de ayudar a tus padres, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, nunca escondas tu mano de sembrar una semilla cuando tengas la oportunidad de hacerlo, porque ese es el secreto, es una semilla. Una semilla va a crecer y se va a multiplicar. Una semilla se va a expandir. Una semilla, cuando uno la da, dice la palabra de Dios que si la semilla no cae en tierra y la semilla muere, no va a dar fruto. Es decir, ¿qué significa? Yo tengo que sembrar una semilla y va a morir eso en mi corazón. ¿Sí me estoy explicando? Yo decir, lo voy a dar sin esperar nada a cambio. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces cuando la semilla cae en tierra y muere, algo milagroso sucede, que viene mucho fruto y la bendición de Dios viene sobre nosotros. Dígale a la persona que está al lado suyo, nunca escondas tu mano de dar cuando tengas la oportunidad de hacerlo. ¿Sabe cuándo es el mejor momento para sembrar? Cuando hay hambruna, cuando tienes la semilla, porque la semilla es lo que hizo que se multiplicara la bendición de Isaac. Y lo podemos ver una y otra vez en la palabra del Señor. Nunca dejes de extender tu mano para bendecir a alguien que puedes bendecir o que lo necesita. Nunca dejes de extender tu mano para apoyar tu iglesia local. Nunca dejes de bendecir. ¿Sabes? Voy a entrar en un terreno peligroso. ¿Está bien? ¿Me lo permiten 5 minutos? ¿Sabes? Te voy a decir que sí es lo que no tienes que hacer. No gastes en Navidad lo que todavía no tienes. Santo Dios. No gastes en Navidad lo que todavía no entra en tu cuenta bancaria. Eso sí es lo que no tienes que hacer. Porque el diablo va a querer robarte lo que todavía no tienes. Oh my God. Dios nos pide sembrar lo que Él nos ha dado de su mano. Un poco de lo que Él nos ha dado de su mano es lo que Él nos pide sembrar. Pero el diablo te va a querer quitar lo que todavía no entra en tu cuenta bancaria. Te dio un plastiquito por acá para que lo avientes por ahí y puedas recibir algunas cosas en Navidad, pero ya te está quitando lo que todavía no tienes y dices, es que si no lo hago así, no lo voy a poder adquirir. Hoy te das con la sorpresa que después de 6 meses, que después de 1 año, que después de 2, es que era 24 meses sin intereses, paso, sin intereses, ajá. Sí, ¿verdad? Usted está entendiendo lo que estoy queriendo decir acá. Te das cuenta que lo que creíste que no podías adquirir, lo pudiste pagar y lo pagaste al doble de precio. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo por acá? O ya los perdí por acá. Eso es lo que no debemos de hacer. Esta Navidad tú dices, no, es que si no lo hago de esa forma no lo voy a poder adquirir, Pastor David. Te vas a dar cuenta que después de unos meses pagaste lo mismo y lo pagaste como 2, 3 veces más de lo que hubieras podido pagar. Te hubieras esperado un poquito y lo hubieras pagado, a lo mejor hasta negociabas para que te lo dieran más barato. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo?
Alguien toque el que está a un lado suyo y ya te hablan. Nos están hablando, mi hermano. Sí, eso es lo que, porque el diablo va a querer robarte lo que todavía Dios no te da. ¿Sí está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? Pero el Señor nos pide solamente que demos un poco de lo que ya recibimos de su mano. Dígale que estoy al lado suyo: estoy listo para prosperar. Estoy listo para ser bendecido. Estoy listo para que los cielos se abran sobre mi vida. Amén. Si queremos prosperar la provisión sobrenatural de Dios, tenemos que ser dadores. Tenemos que ser personas que siembran. Cuando le permitimos a Dios usar nuestra barca, cuando le permitimos a Dios usar nuestro ingreso, cuando le permitimos a Dios usar un poco de lo mucho que Él nos ha dado para que se siga predicando su palabra, para que siga el reino de Dios avanzando, te estás preparando para la abundancia. Sí, Pedro le prestó su barca al Señor, le prestó sus recursos, le prestó lo que él usaba y se estaba preparando para la abundancia que venía. Nosotros pensamos lo contrario, pero Dios es la forma en que Él nos da. Diga conmigo: menos de mí, más de ti, Señor. Sí, así es como el Señor funciona. Pedro era el dueño de la barca, pero Dios era dueño del mar. Tú quizás tienes un trabajo, pero Dios es el dueño del lugar donde trabajas. Dios es el dueño de esa tierra. Dios es el dueño de la ciudad, del mundo y todos los que en él habitan. Cuando tú le permites a Dios que use tu barca, Él hará que los peces te encuentren. ¿Sí? Cuando tú permites que Dios use tu barca, vas a dejar que Dios haga que los clientes vengan a tu negocio, que los clientes vengan y toquen. Dios va a causar oportunidades, Dios va a causar contratos, Dios va a provocar algo así como lo que conocemos, por decirlo muy coloquial, buenas rachas en tu trabajo, que dices: ¿qué pasó? De repente vino una buena racha y me empezaron a comprar y me empezaron a comprar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú pones a Dios en primer lugar y: Señor, voy a poner a tu disposición mis recursos para que los uses para tu reino, y entonces Dios va a provocar las oportunidades, Dios va a provocar que los peces te encuentren a ti, porque muchas veces andamos buscando los peces nosotros. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Muchas veces estamos buscando la provisión, tocamos por aquí, tocamos para allá, pero cuando Dios entra en la escena, Él trae los peces a nuestra vida. ¿Sí? Sí. Dígale que estoy al lado suyo: Dios te está hablando. Dios va a traer los peces a tu vida. Dios va a traer la provisión a tu vida. Dad y se os dará, dice la palabra de Dios. Pero no se nos dará con la misma medida que nosotros mismos. Dice: dad y se os dará, y lo que se nos va a dar es una medida apretada, es una medida buena, es una medida remecida, es una medida rebosante. Dios, cuando nos da de tal forma que se van a romper las redes. Sí, nos da de tal forma que se van a romper las redes que tú tenías listas. Pedro estaba trabajando toda la noche, se había esforzado, pero no lo había logrado. Pero Jesús estaba a punto de entrar en su vida. Va a ser tan grande la provisión de Dios sobre ti que vas a tener que compartirla con alguien más. No la podrás guardar para ti solo. Tendrás para ti, tendrás para los tuyos, tendrás para tu casa, tendrás para tu familia, tendrás para los que te rodean. Alguien diga conmigo: mi copa está rebosando. Sí, denle un aplauso a Dios. Mi copa está rebosando. Pastor David, ¿por qué está predicando esto? Porque desde hace 10 días Dios habló a mi espíritu y me dijo: hijo, quiero que el pueblo sea libre en sus finanzas. Quiero que el pueblo cierre el año bendecido. Y me decía: y que inicie el 2026 más bendecido aún. Y entonces, cuando nosotros tenemos una palabra de Dios y la creemos y caminamos en obediencia, se activa lo sobrenatural sobre nosotros. Así es como funciona la fe. Dice el apóstol Pablo: no lo hago por dádivas, lo hago para que aumente la cuenta en los cielos que ustedes tienen, la cuenta de ustedes en los cielos, que crezca, que aumente. Sabe, gracias a Dios, Dios ha bendecido, Dios nos ha provisto. Hemos podido pagar este salón tan lindo semana a semana, hemos podido pagar la renta, los sonidos, las pantallas. No nos ha hecho falta nada. Gracias, podemos comprar una batería para la iglesia de una marca linda. No nos ha hecho falta nada. No tenemos
que digas tú todos los millones en el banco, no, pero Dios ha sido fiel y Dios nos ha proveído. No lo estamos diciendo porque estemos buscando dádivas, lo estamos diciendo porque estamos buscando que tú recibas la bendición de Dios. ¿Me estoy explicando? Que tú recibas la bendición de Dios para tu casa, que tú recibas la bendición de Dios para tu familia, en el nombre del Señor. Hay una ilustración que quiero compartir de una mujer, y esto fue real, una mujer que se dedicaba a las bienes raíces, y había una empresa que tenía un terreno en los Estados Unidos, en una esquina donde estaba mucho tráfico, y querían vender ese terreno, y mientras pasaban los años la plusvalía iba creciendo. Ya ve, la plusvalía acá en la ciudad de Chihuahua ha crecido mucho. Antes usted conseguía una casa por cierto dinero y ahora esa misma casa cuesta 3 veces más. Para conseguir una casa a veces se pone cada vez más difícil. En los Estados Unidos estaba pasando esto y ese terreno cada vez subía. Creo que de 2 millones empezó a subir a 4, luego a 6 y al final a 12. Y era algo que la gente decía, nadie va a comprar ese lugar por esa cantidad de dólares. Sin embargo, el dueño, en vez de dárselo a sus abogados para que lo manejaran con otros clientes, con otras empresas, agarró a aquella persona que le ayudaba con las bienes raíces y le dijo, era una joven, y le dijo, hija, quiero que tú manejes esto. Y le dijo, pero yo no estoy acostumbrada a manejar estas propiedades tan grandes, pero yo quiero que tú la manejes. Pero lo más que necesito que esto se mueva rápido. Y todo el mundo le decía, no se va a vender esa propiedad, menos por la cantidad que está evaluada actualmente. Va a ser muy complicado. De pronto llegó una empresa gigantesca que estuvo interesado en esa propiedad. Y el dueño le dijo, le reiteró a esta mujer, le reiteró y le dijo, hija, quiero que tú manejes las negociaciones. Yo no sé manejar negociaciones de este calibre. Manéjelo con sus abogados, ellos saben de eso. Le dijo, no, yo quiero que tú lo manejes. Yo quiero que tú hagas la negociación y como tú lo cierres, así lo vamos a dejar. Y esta mujer estaba orando, era una mujer creyente y estaba orando. Dice que cuando llegó el día de las negociaciones, llegó y que dice que sintió una osadía por dentro, metida acá adentro, que sintió una osadía fuerte y que empezó a negociar. Y que ella sabía que la cantidad era muy alta, pero dijo, no vamos a ir por esto y no hay negociable. Y que la empresa con la que estaba negociando dijo, danos 2 días para pensarlo. Después de 2 días volvieron y la empresa que iba a comprar dijo, yo sé que el valor está muy alto. Yo sé que el valor está muy alto de la propiedad. Sin embargo, se nos ha hecho bien comprarla. Pásenos todo lo necesario para poder hacer el depósito. Dicen que esta muchacha llegó con su pastor y le dio la noticia y le dijo, pastor, acaba de pasar eso, con lo que yo voy a ganar de comisión, yo ya no me tengo que preocupar por mí, no me tengo que preocupar por la educación de mis hijos, no me tengo que preocupar por mis nietos, mi familia, yo, mis hijos y mis nietos van a tener la bendición que yo deseaba que ellos necesitaran. Yo vengo a decirte esta tarde de parte de Dios, Dios tiene preparado para ti bendiciones que van a romper tus redes, bendiciones más allá de lo humano, más allá de lo natural, bendiciones que dices, ¿cómo va a llegar esto? Es imposible, quizás yo no tengo la experiencia, quizás yo no sé de dónde va a venir, pero Dios tiene preparado para ti y para mí una bendición que va a romper las redes de tu vida, y vas a tener la bendición para ti y la bendición para tus hijos y la bendición para tus generaciones. Dios tiene preparado, alguien diga aleluya, Dios tiene preparado para ti una bendición que rompe redes. Dios tiene algunas bendiciones preparadas para ti. Él tiene provisión sobrenatural. Él tiene aumento en tu vida, aumento en tu casa. Tú dices, es que yo no sé de dónde va a venir. Pastor David, yo no me dedico a las bienes raíces. Pastor David, yo no tengo un negocio. Yo tengo un sueldo fijo. ¿Cómo es que va a ser conmigo? Eso no importa. El cómo no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde creer. ¿Sabe? El profeta Elías estaba solo en un lugar donde no había comida rápida, no había Wendy's, no había garrafones de agua para rellenar su bote. Estaba solo el profeta Elías, y Dios utilizó 2 cuervos que le llevaran una torta bien rica y bien sabrosa. El profeta se la comió, durmió, descansó, se levantó con hambre otra vez. ¿Cuántos se levantan con hambre en la mañana? Así era el profeta Elías, amén. Nos parecemos al profeta, amén.
Y dice que se despertó con hambre y volvió a enviar los cuervos y le dieron otra torta más. Y se queda uno, ¿cómo es eso? El cómo no nos corresponde a nosotros. Dios lo va a hacer de alguna u otra manera. Dios puede usar cuervos. Sí, Dios puede usar al cuervo de tu jefe. Dios puede usar a vecinos. Dios puede, no sé a quién Dios vaya a utilizar, pero Dios lo va a usar para traer el aumento que tú necesitas, para traer la bendición que va a romper las redes en el nombre de Jesús. Diga conmigo, mi copa está rebosando. Sí, Dios lo va a hacer. Dios no está limitado por nuestra educación. Dios no está limitado por nuestra experiencia. Dios no se limita por los contactos, muchos o pocos, que tengamos. Solo tenemos que hacer nuestra parte y dejar que Él haga la suya. Pastor David, ¿cuál es mi parte? Honrarlo con mis bienes. Eso, así estaré demostrando mi fe. Yo pongo mi parte y Dios se encargará de bendecirlos de maneras que nunca jamás imaginamos. Dios se encargará de bendecirnos de formas más allá de nuestro concepto, más allá de lo que pensamos, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Sabe? Cuando Pedro contó los peces que había en sus redes, dice la Biblia que se quedó asombrado. Fue una pesca, la Biblia le llama como pesca milagrosa, pero fue una pesca abrumante, abrumadora. Fue algo que los abrumó, se quedó asombrado. Dios va a hacer cosas en tu vida en las cuales te vas a quedar asombrado. Vas a decir, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que pasó? Te vas a quedar asombrado por lo que Dios va a hacer. Pensaste que ibas a pagar tu casa en 20 años, pero de pronto llegó una bendición que rompió las redes. Sí, pensaste que ibas a poder salir al fin de mes, pero llegó una bendición que rompió las redes y pudiste dar pagos por adelantado. Algunos se van a preguntar ¿cómo va a suceder eso? Yo vengo a decirte de parte de Dios, a veces no vemos el cómo, a veces no vemos cómo va a ser porque nosotros somos limitados, pero Dios es ilimitado. Pero te voy a decir esto, si nos quedamos estancados pensando en el cómo, te vas a convencer a ti mismo de no recibir. Tu mente va a buscar 1001 razones de cómo no puede suceder. ¿Alguien está entendiendo? Si te quedas estancado en cómo Dios lo va a hacer, tu mente va a buscar 1001 razones de por qué no va a suceder. Y si el diablo te hace dudar de tu promesa, te la va a robar. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar luchando, creyendo que Dios va a hacer lo que dice su palabra que va a hacer. Nosotros tenemos que perseverar, ¿sabes? Tenemos que sintonizar nuestra mente a las promesas de Dios. Diga conmigo, voy a sintonizarme a la fe. Sí, dígalo, voy a sintonizarme a la fe. Sí, cuando viene una palabra, una promesa de Dios a tu vida, siempre, inmediatamente va a venir el enemigo y la va a cuestionar. Les enseñaba el domingo pasado. Jesús, cuando se bautizó en el río Jordán, se escuchó la voz gloriosa del cielo decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente fue expulsado por el Espíritu al desierto, y en el desierto, inmediatamente, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué estás diciendo, diablo? Claro que soy hijo de Dios. Él me acaba de dar su palabra. Él me acaba de decir que yo soy su hijo amado. ¿Sí me estoy explicando por acá? En cuanto usted recibe una palabra, el diablo va a venir y le va a hacer querer dudar. Porque si te hace dudar de tu promesa, te va a robar tu milagro. Entonces nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer lo que Él nos ha dicho y tenemos que sintonizarnos a nuestra fe. La fe se eleva con la palabra de Dios. La fe crece con una promesa de Dios que usted tiene. La fe se activa, la fe vive, la fe crece. Y me gusta enseñar esto con la enseñanza de la mujer de flujo de sangre. ¿La recuerda usted? Esta mujer era una mujer de fe. Esta mujer se sintonizó con la fe. Los más jóvenes a lo mejor no van a entender el concepto, pero los que ya tenemos más de 30 vamos a entender lo que es sintonizar una radio, ¿verdad? Lo que es a la tele cuando movíamos la antena. ¿Cuántos entienden de eso? No, si no quiere mostrar su edad, no levante su mano, no se preocupe. Usted diga, ¿de qué está hablando el pastor? Yo tengo 15 años, yo no sé qué es. Yo sé de wifi, yo no sé.
Pero tenemos que sintonizar nuestra fe, es una frecuencia, la fe es una frecuencia. Dios te da una palabra, esta mujer recibió una palabra de Dios. Dios le dijo, si tocas el manto del Señor vas a ser sana. Y esta mujer tenía esa palabra dentro de ella y se recordaba, si tan solo tocaré su manto, seré sana. Si tan solo tocaré su manto, seré sana. Y en medio de la multitud, ella iba sangrando, seguramente una hemorragia como esa ya no tenía fuerzas, se estaba debilitando, y en medio de hacerse brecha entre la gente, ya dice la palabra de Dios que decía, si tocar el borde de su manto, quiere decir que ya iba gatas. ¿Sabe lo que una mujer con sangrado, una hemorragia fuerte, ir a gatas? Quizás la pisaba la multitud, quizás decían, ¿qué está pasando por aquí? Recibió golpes. En medio de eso, ella cree que no vinieron pensamientos a su mente. ¿Para qué te esfuerzas? Ya lo intentaste 12 años y no funcionó. ¿Para qué te sigues? Te vas a morir en el intento. Y si lo tocas y no pasa nada. ¿Cree que ella no recibió pensamientos en su mente? ¿Cree que ella no recibió, pero qué molestas al maestro? Y si cuando lo tocas se enoja contigo. ¿Cree que no tuvo un bombardeo de frecuencias? ¿Sí me estoy explicando? Su corazón estaba recibiendo otras frecuencias del infierno, donde le metía temor, donde le metía duda, pero ella se esforzaba a mantener la frecuencia de la fe. Dice la palabra de Dios que mientras ella se iba esforzando, ella se decía una y otra vez, si tan solo tocar el borde de su manto. Es decir, estaba calibrando la frecuencia. Cuando venía un pensamiento y invadía su mente, eso no va a suceder. ¿Para qué te esfuerzas tanto? No, eso será para otros, para ti no. Venía un pensamiento y ella decía, ajustaba la frecuencia y decía, pero si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Alguien me está entendiendo? Tenemos que sintonizarnos con la fe cada día de nuestra vida. Si tú tienes una palabra de Dios, tú tienes que luchar por mantener la frecuencia de fe en tu corazón, porque el diablo, si te hace dudar, te va a robar tu bendición. Si te hace dudar, te va a robar tu milagro. Tú tienes que tener una palabra de Dios y agarrarla y no soltarla. Y aunque vengan los pensamientos que bombardean tu mente para cambiarte de frecuencia, tú tienes que volver a la palabra de Dios y confesarla una y otra vez. Si tan solo tocaré su manto, seré sano. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Oh, el Señor abrirá los cielos y derramará bendición hasta que me sobre, hasta que me abunde. Cuando vengan los pensamientos, las frecuencias contrarias, calibra tu corazón a la frecuencia de la fe y suelta, ora, confiesa la palabra que Dios te habló. Dios va a abrir las compuertas de los cielos y va a derramar la bendición hasta que sobre, hasta que abunde. Honraré al Señor con mis bienes y Él me dará con abundancia y hará que mis lagares rebosarán de mosto. Rebosaré, mi copa estará. ¿Me estoy explicando por acá? Dale un aplauso a Dios, diga conmigo, yo me voy a sincronizar a la frecuencia de la fe. Tenemos que estar en sintonía con la fe. Sí, tenemos que tener esa frecuencia de fe en nuestro corazón todos los días, en la mañana que se levante. Si usted va sobre una promesa de Dios, usted se tiene que levantar. Ahorita estamos hablando del tema de la provisión, pero puede ser sanidad, puede ser la salvación de sus hijos, puede ser que usted esté buscando la unción del Espíritu Santo. Usted va tras una promesa de Dios. Entonces usted en la mañana calibre su corazón. ¿A dónde voy? ¿Qué frecuencia tengo? La frecuencia de la fe. ¿Cómo lo voy a calibrar? Orando la promesa que Dios me dio. Me levanto y empiezo a orar lo que Dios me prometió. Y empiezo a confesar. Mi familia estará cuidada, mi familia estará guardada, mi hijo, mi hija, ningún extraño los tocará, ningún extraño los dañará, no habrá aflicción sobre de ellos, regresarán a casa bendecidos. Es una promesa de Dios. El Salmo 91 es una promesa para usted. Usted y yo tenemos que agarrar las promesas de Dios y confesarlas desde temprano, durante el día, por la noche, en cada momento. Nosotros tenemos que estar sintonizando la fe que hay en nuestro corazón con nuestras palabras. ¿Me estoy explicando? Usted agarra la promesa de Dios y no la suelta. Como un perro pitbull. ¿Conoce esos perros? Esos agarran. Me gusta poner esta ilustración. Esos agarran y aunque los golpes, no sueltan. Aunque les des de patadas, no sueltan al niño que traen en los brazos, en la quijada. Es como un perro pitbull. Tú agarras una promesa
y la agarras de Dios, y aunque vengan pensamientos, aunque parezcan circunstancias, tú tienes la promesa y no la sueltas, y la estás orando y orando, ¿sabes? Metes presión el lunes y estás orando por tu promesa, sintonizando la fe, y si no lo recibiste de parte de Dios el lunes, el martes vuelves a meter presión en el espíritu, sigues orando por tu promesa, haciendo oraciones osadas. No lo recibiste el martes, el miércoles vuelves a estar orando. Si no lo recibiste el miércoles, el jueves vuelves a orar como un vivo. No suelto la palabra que Dios me dio, aunque vengan pensamientos, aunque haya circunstancias, aunque alguien me desanime. No suelto la palabra hasta que la vea cumplida en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que aunque la visión tardare, sucederá. Espérala, porque vendrá, sucederá. Dios te va a bendecir, Dios va a cumplir las promesas sobre tu vida. Alguien diga conmigo: mi copa está rebosando. Dígalo: mi copa está rebosando. Voy a ir avanzando un poquito más rápido. Dios es el Dios que hace provisión sobrenatural. Cuando el pueblo de Israel fue libre de Egipto y fue al desierto, dice la palabra de Dios que el pueblo tenía sed. Imagínense, en el desierto tenía sed, y Dios le dijo a Moisés que levantara su vara y golpeara la roca en el desierto. Y cuando Moisés lo hizo, comenzó a salir agua de una piedra, comenzó a salir agua de una roca. Diga conmigo: provisión sobrenatural. De donde no piensas que va a salir la provisión, tú solo tienes que ser obediente y Dios lo va a hacer. Provisión sobrenatural. Dios puede hacer cosas que desafiarán las probabilidades, ¿sí? Cosas que nosotros no podríamos lograr ni planear, pero tenemos que confiar en Dios. Sí, tenemos que confiar en el Señor. Dios está a punto de golpear la roca en tu vida. El mismo que sacó agua de la roca va a traer la provisión sobre tu casa, va a traer la provisión sobre tu vida, va a hacer que el ascenso llegue a ti, va a buscar que los peces te encuentren, que los peces lleguen a donde tú estás, que la provisión de Dios llegue contigo. Y va a estar llamando a tu puerta. Prepárate, porque algunos les van a llamar la puerta. Prepárate, porque algunos van a empezar a recibir algunas llamadas telefónicas. Prepárate, porque viene. Dios va a hacer que los peces te encuentren a ti. Parecerá improbable, pero Dios, el Dios que hizo que saliera agua de la roca, hará que llegue la bendición a tu vida en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios. Voy a ir avanzando. Génesis 22:14. Génesis 22:14 dice algo bien lindo. Dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Sabe, voy a ser muy breve en esto. Estamos por terminar, pero no quiero dejar de tomar estos puntos. Abraham, Dios le había pedido a Abraham, a su hijo, a su único, al que amaba, a Isaac, que lo sacrificara en el monte. Y cuando Abraham subió, dice que llevaban la leña, llevaban todo para el sacrificio. Y Isaac, el hijo, le preguntó a su papá: ¿y el sacrificio? Y yo creo que Abraham tragó saliva. Dijo: hijo, el Señor proveerá, ¿verdad? El Señor proveerá. Y siguieron avanzando y siguieron adorando al Señor. El detalle es que cuando Abraham ya había entregado su semilla, cuando Abraham ya había entregado lo que Dios le había pedido y estaba a punto de dejar caer el cuchillo, en eso el ángel de Jehová lo detuvo y le dijo: he conocido tu corazón, que amas a Dios en primer lugar. Porque Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida, amén. Si ponemos a Dios primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Y entonces lo detuvo, y en eso Abraham escuchó en los arbustos movimiento. Y Abraham fue a escuchar ese movimiento y vio que había un carnero atorado ahí, sus cuernos atorados entre un arbusto. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe qué es lo milagroso? Regularmente usted no encuentra un carnero a esas alturas de la montaña. Los carneros no suben a la montaña. Sin embargo, este carnero estaba arriba en la montaña. O sea, no es un hábitat donde los carneros se mueven. ¿Sí me estoy explicando? Sin embargo, este carnero estaba en la altura de la montaña, porque Dios sabe hacernos llegar
la provisión que necesitamos a su tiempo. El carnero estaba ahí esperando a Abraham. Subió la montaña antes de que Abraham subiera a la montaña. Subió el carnero a la montaña antes de que Abraham supiera que lo iba a necesitar. Sí, Dios tiene algunos carneros esperándote. Dios tiene algunos carneros que ya está alineando su provisión a tu vida. Dios ya está alineando la abundancia a tu vida. Dios ya tiene, cuando llegue el momento de tu necesidad, muchas veces solamente tienes que orar a Dios y decir: ¿dónde está mi carnero, Señor? Seguramente ya Dios proveyó de alguna forma, ya Dios te dio el contacto, Dios ya había provisto de alguna manera. Cuando llegue la necesidad, regularmente Dios ya trajo un carnero antes a ese lugar de que tú lo necesitaras. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que pasa que de repente traías ahí el dinerito y guardaste algo ahí en el pantalón, ¿verdad? Y por ahí de repente cuando andabas apretado, ¿y de dónde saco? Y te pones ese pantalón que dice: sale. Sí, porque Dios ya tiene preparado un carnero ahí para ti antes de que tú sepas que lo necesitas. Dios ya tiene carneros preparados para tu vida. Dígale que está a un lado suyo: Dios ya tiene carneros preparados. Denle un aplauso a Dios, claro que sí. Dios ya tiene carneros preparados para tu vida. Estoy a punto de terminar. Diga conmigo: un cambio está llegando. En Números capítulo 11 nosotros vemos cómo el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, se cansó del maná, se cansó de lo mismo todos los días, y le dijo a Moisés, tuvo una queja por ahí con Moisés y le dijo: queremos carne, queremos comer carne, ya estamos cansados de este pan liviano. Y a Dios, aunque no le pareció la queja, escuchó la voz del pueblo y respondió. Fue bien interesante porque en Número capítulo 11 dice que Dios hizo soplar, o hizo que el viento cambiara de dirección, y las codornices que iban al mar, al Dios hacer que el viento cambiara, trajo las codornices al desierto. O sea, las codornices no tienen nada que hacer en el desierto. Pero Dios hizo un cambio en el aire, en el viento, hizo que las codornices viajaran al desierto, y esas codornices, dice la palabra de Dios, que le dieron de comer a los más de 2 millones de personas que había en el desierto por un mes entero. Dicen que comieron tanto, y disculpe que la palabra de Dios sea tan gráfica, pero dice la palabra de Dios que comieron tanta carne que les salía por las narices. Era abundante, abundante, abundante la provisión que Dios trajo sobre sus vidas. Y es Dios hablándonos el día de hoy, diciéndonos: hay límites para mi poder. Iglesia, hay límites para mi provisión. Yo pongo un carnero entre matorrales. Yo puedo hacer brotar agua de la roca. Yo puedo hacer que las codornices que van hacia el mar vengan al desierto. ¿Alguien está entendiendo? No hay límites para el poder. Yo puedo hacer que 2 cuervos vayan y le den una torta preparada a Elías. Cuervos que son carroñeros, que comen, se pudieron comer la torta en el camino. Se la llevaron hasta preparada al profeta. Yo creo que si le gustaba la salsita, le pusieron la salsita de guacamole que le gusta. Sí, quedó satisfecho, se quedó dormido después de esa torta. No hay límites para el poder de Dios. Muchas veces nosotros oramos pidiendo poder pagar nuestras facturas, pero yo quiero que usted observe en la Biblia a Dios. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de rebose. Dios es un Dios de más que suficiente. Dios está a punto de cambiar algunas cosas. Dios hará que algunas codornices que estaban destinadas para llegar quizás a las manos de grandes empresas lleguen a tus manos, llegue a tu negocio, llegue a tu vida. Dios va a poner un viento de cambio. Dios va a hacer que la provisión llegue a tu casa. Dios va a hacer que la provisión llegue a tu familia. Dios va a hacer que la provisión llegue a los tuyos. Dios va a hacer que la provisión venga. Viene un tiempo de cambio. Viene un tiempo que va a cambiar las circunstancias. Dice el salmista: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán de abundancia, y tus lagares se rebosarán de mosto.